Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este tiempo, este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, desde el versículo 43 al versículo 54, encontramos una historia donde se habla de un milagro de sanidad que hizo Jesús. Uno de los tantos milagros de sanidad, pero encierra una lección que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. La Biblia dice: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó hablar de Jesús y que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entre Capernaum y Caná de Galilea existen unos 23 o 24 kilómetros. Jesús nuevamente fue a Caná, probablemente porque en Caná de Galilea tenía parientes y tenía amigos. Ya en una oportunidad contamos cómo en las bodas de Caná él estaba asistiendo a una festividad donde probablemente era parte de la familia. Esto se deduce de la función de María, que le pide a él que solucione un problema que estaban teniendo los de la boda cuando se les acaba los insumos para la boda. Así que Jesús está ahora a 23 o 24 kilómetros de Capernaum, está nuevamente en esa ciudad que era reconocida por él y donde ya habían visto que en otra oportunidad él había hecho un milagro. Y de pronto, un militar, un general, se acerca para pedir que él haga un milagro de sanidad. Su hijo estaba enfermo y le pide que por favor sane a su hijo. Los padres siempre estamos preocupados por nuestros hijos. De hecho, cuando nuestros hijos se enferman o tienen algún problema, gustosamente entregaríamos nuestra vida para que ellos no padecieran. Cuán preocupado debe haber estado el padre de este joven, cuán ansioso debe haber estado, cuán angustiado debe haber estado, que fue a buscar a Jesús para que él hiciera un milagro. En los días de Jesús, las enfermedades que hoy son tratadas con un simple antibiótico podían ser mortales. La mayoría de las personas moría por enfermedades infecciosas que hoy son perfectamente tratables. Hay que recordar de paso aquí que a lo largo de los siglos la medicina y la ciencia han hecho avances espectaculares. Si no fuera por los avances que permitieron descubrir la penicilina, descubrir las vacunas y descubrir otros tratamientos de orden científico, tecnológico, que han permitido a la ciencia intervenir en el cuerpo del hombre, la verdad que el promedio de vida de la humanidad seguiría siendo bajo. Durante siglos las personas no vivían más de 30 o 40 años. Y no era diferente en la Palestina del siglo I de la era cristiana. Así que este hombre, con su hijo que probablemente tenía una enfermedad infecciosa porque tenía fiebre, estaba tremendamente angustiado porque probablemente sería una enfermedad mortal. Pero él va a Jesús. Va a Jesús en busca de ayuda, para que Jesús obre. Él sabía que Jesús había hecho señales poderosas ya. Los de Caná de Galilea ya lo habían visto transformar el agua en vino en una boda. Pero hay algo de Jesús que es sorprendente.
cuando Él dice, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Lo segundo que impacta del relato es la forma en que Él sana al hijo de este hombre, de este militar, y el momento. Dejadme hablar brevemente de las dos cosas. Lo primero, muchos seres humanos, aún creyentes, están dispuestos a creer si ven. La mayoría de las personas en este mundo dicen, si no veo esto o aquello, no creo. Pero muchos creyentes son igual. Si no ven de una manera directa la intervención de Dios, o Dios no responde de una manera determinada a sus peticiones, a sus oraciones, no creen. En este sentido, creen que Dios debe ser un ser que está atento a sus necesidades y responder conforme a la voluntad de ellos, cuando en realidad los seres humanos tenemos que siempre pedir y aceptar la voluntad de Dios, porque en última instancia Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero muchos no están dispuestos a creer si no ven señales y milagros. Esta clase de cristianos, aquellos cristianos que en última instancia alimentan su fe por los sentidos, alimentan su fe de manera sensorial, alimentan su fe sobre la base de la experiencia subjetiva de lo que experimentan, de lo que sienten, de lo que ven, son cristianos que pueden estar sujetos finalmente a apartarse del Señor si no ven esos prodigios, esas señales o aquello que ellos anhelan ver. Lo segundo que sorprende del acto de Jesús es la forma en que Él sana. Este hombre, este militar, no necesitó pedirle a Jesús infinidad de veces que sanara a su hijo. No necesitó acercarse una y otra vez a Jesús para que Jesús, cansado de atenderlo, finalmente sanara a su hijo. Bastó una vez. Bastó con que él se acercara una sola vez a Jesús para que Jesús hiciera este milagro. Así pues, algo que nos muestra esto es que cuando nosotros vamos al Señor en busca de su intervención, no necesitamos agobiarlo, permitidme utilizar esta expresión, agobiarlo para que Él obre. Él conoce nuestras necesidades. Más bien debiéramos entregarnos completamente a Él, con absoluta confianza, con certeza plena, seguros de que Él obrará y obrará de la mejor manera posible. Este hombre, cuando volvió a su casa, preguntó a qué hora su hijo había empezado a sanar, y le dijeron la hora, ayer, a determinada hora, y él se dio cuenta que esa era la hora en que él había estado hablando con Jesús y le había estado pidiendo a Jesús que interviniera. Jesús escuchó el ruego de este padre y en el momento que escuchó el ruego, obró la sanidad para su hijo. De la misma forma, Dios escucha nuestras palabras, Dios escucha nuestras oraciones y cuando nosotros nos acercamos a Él, en el mismo momento que estamos pidiendo, en el mismo momento que estamos orando, Dios ya está interviniendo para dar respuesta a nuestra oración. Lo que ocurre es que Dios sabe mejor que cada uno de nosotros lo que realmente nos conviene. Y es aquí donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer un ejercicio de fe y aceptar que el conocimiento de Dios y el cumplimiento de su voluntad es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero no creamos de ninguna manera que tenemos que insistir a Dios para que de alguna manera Él nos atienda. Él nos ama y no necesita que nosotros nos aferremos a Él con una insistencia que pretenda torcer su voluntad. Esto no es necesario. Sí es bueno orar sin cesar. Sí es bueno acercarnos a Dios constantemente. No tanto para pedir que Él obre lo que nosotros queremos, como para pedir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas y que nosotros podamos aceptar plenamente su voluntad. La oración no debe ser un pulso hecho a Dios. La oración debe ser la entrega de un alma a la voluntad divina. El texto nos muestra que en el mismo momento que nosotros creemos y entregamos nuestra confianza a la voluntad del Señor, Él ya está obrando la respuesta, no que quizás nosotros queremos,
pero sí la que nosotros necesitamos. En este caso, la respuesta fue favorable y el hijo del militar se sanó. Hubo un milagro, hubo una señal, hubo un prodigio. Pero si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? La pregunta es, si en tu vida y en la mía, cuando nosotros pedimos, la señal y el prodigio no se produce, ¿dejaremos de creer? ¿O a pesar de eso, mantendremos la fe y una confianza plena en que nuestro amante Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros? Pon tu confianza en Dios, que Él tiene el auténtico cuidado de tu vida. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.